Hola, continuamos entonces calculando límites y esta vez nos toca hablar sobre cómo calculamos límites cuando tenemos una función definida a trozos. En este vídeo voy a resolver los ejercicios 14 y 8.2. El 14 es de una de las fotocopias y el 8.2 es de la otra. Y os dejaré también como ejercicios propuestos el 8.25 y el 8.35. Este vídeo se publica el martes 24. Por la tarde, a las 4 de la tarde, os subiré la resolución de esos ejercicios que os dejo propuestos. Más que la resolución, pues los comentarios relativos a esa resolución. Y nada, vamos a empezar entonces. Bueno, antes de entrar en materia, simplemente quería comentaros que el lunes los dos vídeos que publiqué para vosotros, que fueron el 2 de cálculo de límites con la calculadora y el 2 bis con la solución de los ejercicios propuestos, pues a fecha de ahora, que son las 12:30 de la noche, no han tenido el seguimiento que me esperaba. La semana pasada sí que, parece que estabais un poco más motivados o más trabajadores. Yo no sé si hoy, por el hecho de ser lunes, o ayer mejor dicho, porque esto lo veréis el martes, si el hecho de haber sido lunes pues ha hecho que, no sé, estuvierais un poco más perezosos, si es que ya la semana de cuarentena pasa factura, si es que teníais mucha carga de trabajo de otras materias, no lo sé. De hecho, yo aquí tampoco puedo saber realmente quiénes de vosotros visteis los vídeos y quiénes no. Ni siquiera sé si esas 4 y 3 visualizaciones son vuestras o son de mis amigas que se aburren. Con lo cual, dependiendo del rendimiento y de lo que me parezca según en las entradas que tengáis también en el aula virtual para consultar los ejercicios en PDF y todas estas cosas, o alguna otra interacción que se os ocurra, aquí en YouTube ya sabéis que esto es bastante interactivo y puede haber feedback, que por cierto no me habéis preguntado ninguna duda de nada de esto. Pues en función de lo que vea con los vídeos que publique a lo largo de esta semana, creo que el miércoles el vídeo que tenía pensado es probable que lo cambie y pensaré en alguna otra estrategia para ver si, no sé, si os engancho un poco o por lo menos si se equilibra la balanza entre el tiempo que yo invierto preparando este material y el aprovechamiento que realmente vosotros hacéis. Tenéis que pensar que tengo 3 grupos para los cuales estoy preparando vídeos. Estoy con un ritmo de producción de vídeos de la leche. Es verdad que estoy todo el día en casa, pero no puedo estar todo el día dedicándole tiempo a grabar vídeos y a preparar material porque es imposible por mis circunstancias personales. Entonces tendré que intentar optimizar el tiempo que le dedico a cada cosa, y si veo que realmente por vuestra parte pues no estáis respondiendo de manera que me compense un poco el tiempo que invierto, cambiaré la estrategia. Entonces, recupero un poco esta diapositiva en la que os contaba en clase todo lo que, los objetivos de este tema de límites y continuidad. Tengo aquí marcado que el objetivo de este vídeo es saber calcular límites cuando tenemos una función definida a trozos. Los casos no conflictivos y los conflictivos los vimos en los vídeos del primer día. El cálculo con la calculadora lo vimos en el vídeo de ayer, del lunes. Y ahora entonces vamos a empezar con las funciones definidas a trozos. Los ejercicios entonces que vamos a hacer ahora son el 14 y el 8.2. Los otros ya sabéis que los publicaré resueltos hoy por la tarde. Entonces, empezando por el 14, el enunciado dice así. Tenemos una función definida a trozos con esa expresión, 2x menos 1 si nuestra x es menor que menos 1, menos 3 cuando nuestra x esté entre menos 1 y 1, incluyendo el menos 1, y x al cuadrado menos 2 cuando nuestra x sea mayor o igual que 1. Cuando tenemos una función definida a trozos, si os acordáis, lo que resultaba era que teníamos diferentes expresiones, ¿no? 2x menos 1, menos 3, x al cuadrado menos 2,
para diferentes intervalos de la recta real. Entonces esto en realidad, si lo hubiéramos representado, ¿no? Si este fuera el plano cartesiano, pues tendríamos que cuando nuestra x es menor que -1, es decir, en esta región a la izquierda tenemos la función correspondiente a 2x menos 1, que tendría una pinta, sería una línea recta, que pasaría por, no sé, más o menos por aquí. A ojo, ¿eh? Después, la otra región sería esta de aquí, cuando nuestra x está entre -1 y 1. En este trozo de aquí, la expresión que está funcionando es la de -3. Entonces tendría este aspecto, ¿vale? Suponiendo que este sea el punto de ordenada -3. Y después en la región de por aquí por la derecha tendríamos esa función que es x² menos 2, que es una parábola que está desplazada 2 unidades hacia la derecha, no, perdón, 2 unidades hacia abajo, es una traslación vertical, y esto sería, pues no sé, como una cosa así. Vale, aproximadamente. Da igual, está dibujada fatal, pero un poco para que nos hagamos una idea de lo que significa una función definida a trozos. Entonces, cuando tenemos que calcular límites, lo primero que teníamos que hacer cuando tenemos una función definida a trozos es elegir bien el trozo en el que tengo que hacer el cálculo del límite. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que si a mí me pidieran, por ejemplo, el límite, imaginaos, cuando nuestra x tiende a 0, lo que tendría que ver es, vale, este valor de x, de todos estos intervalos que tengo aquí escritos, ¿en cuál está contenido? ¿No? Entonces lo que tendríamos que buscar es, vale, este valor x igual a 0, está resulta que contenido aquí. Entonces la expresión que tendría que utilizar es esta. Y esto se convertiría, este límite se convertiría en el límite, en lugar de f de x, pues sería el límite de -3 cuando nuestra x tiende a 0. Y lo calcularíamos normal. Vale, cuando nuestra x tienda a un valor que está en medio de alguno de esos intervalos y no sea un punto de cambio, con punto de cambio me refiero a los valores que aparecen aquí expresados, pues simplemente tendremos que elegir bien el trozo en el que tenemos que, o sea, el trozo cuya expresión tenemos que utilizar, y vemos si es un caso no conflictivo o si es un caso conflictivo, que podría ser que nos cuadrara alguna indeterminación. Vale, en este caso, a ver, me borro esto un poco por aquí, que si no, no nos enteramos. En este caso, resulta que el límite que nos piden calcular es cuando nuestra x tiende a -1, y ya aquí nos preguntan por la izquierda y por la derecha. -1 es este punto de cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos acerquemos por la izquierda, eso es por los valores de x menores que -1. Entonces tenemos que funcionar con esta expresión de aquí. Por lo tanto, el límite de esa función será el límite de 2x menos 1 cuando nuestra x tienda a -1. Ahora que ya escribí aquí la expresión de la función que tengo que utilizar, porque es la del trozo o intervalo correspondiente, ya podemos dejar de escribir eso del límite lateral, ¿no? Cuando tiende por la izquierda. Entonces voy a borrarme esto por aquí para tener sitio. Ahora este es un límite normal y corriente. Sustituimos el valor de x y el resultado sería -3. El límite por la derecha. En esta ocasión, por la derecha, la expresión se corresponde con el segundo intervalo, que es cuando la x está entre -1 y 1. Si nos acercamos por la derecha a -1, nos acercamos desde los valores mayores que -1. Por lo tanto, deberemos calcular el límite de -3 cuando nuestra x tiende a -1. Y de nuevo, lo mismo que os decía, cuando escribimos ya aquí la función con la que trabajamos, dejamos de escribir lo de que es el límite por la derecha en este caso.
¿vale? Dejamos de escribir ese más. ¿Cuánto vale este límite? Menos 3. Y ahora el último límite que nos pide sería cuánto es el límite de esa función cuando x tiende a menos 1. Pues ahora que tenemos los dos límites laterales calculados, hay que recordar que el criterio es el mismo de siempre. El límite de la función, límite de una función cuando x tiende a un punto, solamente existe si los límites laterales existen y son iguales entre sí. ¿Cuánto nos dio el límite lateral? Menos 3 y menos 3, tanto por un lado como por el otro. Entonces el límite de la función, de esa función definida a trozos cuando nuestra x tiende a menos 1 es menos 3. El siguiente, el 8.2. El primer apartado nos dice, vamos a calcular el límite de f de x cuando x tiende a 0 para esta expresión de aquí, que nuestra función f de x es valor absoluto de x partido por x. Siempre que veáis un valor absoluto, en realidad esto, aunque os lo escriba en una sola línea, esto es una función definida a trozos. Porque hay que recordar cómo funciona, valga la redundancia, el valor absoluto. ¿Qué ocurre con el valor absoluto de x? Que dependiendo de cuánto valga la expresión que está ahí en medio de las barras de valor absoluto, le vamos a cambiar el signo a todo o no. Es decir, esta función en realidad es la siguiente. Cuando nuestra x sea menor que 0, es decir, cuando sea negativa, le vamos a cambiar el signo. Entonces va a ser menos x si x es menor que 0. Y va a ser x, es decir, no le va a hacer nada, cuando nuestra x sea mayor o igual que 0. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido, por ejemplo, valor absoluto de x más 2? Entonces aquí tendríamos que ver cuándo vale 0 esto de aquí, que es evidente que es cuando x sea menos 2, y ese menos 2 es el punto de cambio de nuestra función definida a trozos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta función valor absoluto de x menos 2? Que le vamos a cambiar el signo a eso que está dentro de las barras de valor absoluto. ¿Cuándo? Pues cuando eso valga negativo. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando nuestra x sea menor cuando sea menor que menos 2. Si tenéis dudas, pensad un valor. Una x menor que menos 2 podría ser, por ejemplo, menos 3. Menos 3 más 2 es menos 1, nos da negativo, entonces el valor absoluto va a actuar cambiándole el signo. Estaría correcto. Y en cambio, se va a quedar tal cual está si nuestra x es mayor o igual que menos 2. Recordad que el igual va con el no cambio de signo, porque el valor absoluto de 0 es 0. No tengo que hacerle ningún cambio de signo a lo que tenga ahí dentro entre las barras de valor absoluto. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que tener claros sobre cómo funciona la función valor absoluto. Ahora, la que tenemos aquí escrita es esta. Nuestra función es valor absoluto de x partido por x. Entonces, ¿cuándo le vamos a cambiar el signo? O sea, ¿qué es lo que nos determina los intervalos de nuestra función definida a trozos? Pues precisamente el valor absoluto, y de la misma manera que acabamos de ver en este primer ejemplo que os ponía. Entonces, la cuestión es que tenemos lo siguiente, que nuestra función f de x es igual a menos x partido por x cuando nuestra x sea menor que 0, x partido por x cuando nuestra x sea mayor o igual que 0. Lo único que hice fue en el numerador poner lo que habíamos analizado antes. Si ahora nos piden entonces el límite cuando x tiende a 0 de esta función, resulta que 0 es el punto de cambio, entonces tenemos que hacer el límite cuando tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando tiende a 0 por la derecha. De acuerdo, de nuestra función f de x. Ahora, nos fijamos en cuál es el trozo que tenemos que utilizar. Cuando tiende a 0 por la izquierda es el primero de ellos, pues menos x partido por x. Y cuando tiende a 0 por la derecha es el segundo de ellos, que es x partido por x.
Perdón, había dicho antes que ahora ya dejaba de escribir lo de por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿cuánto es el límite de menos x partido por x cuando x tiende a 0? Sería una indeterminación 0 partido por 0. Pero como habíamos dicho que resolvíamos esas indeterminaciones factorizando lo que tuviéramos en el numerador y en el denominador y simplificando. Entonces, este límite menos x partido por x es el límite de, o sea, es menos 1, entonces esto vale menos 1. Y aquí abajo tendríamos el límite x partido por x, lo simplificamos, es el límite de 1 y vale 1. Los dos límites laterales nos ha ocurrido que nos salen diferentes. Entonces, no existe el límite de esta función cuando nuestra x tiende a 0. Bueno, apartado B. Ahora tenemos el límite de esta función, que es x al cuadrado menos 1 cuando x sea menor o igual que 2, 3x menos 1 cuando x sea mayor que 2. Y nos lo piden calcular cuando x tienda a 2. De nuevo, ese 2 es el punto de cambio. Entonces, tenemos que calcular los límites laterales. Límite cuando tiende a 2 por la izquierda y límite cuando tiende a 2 por la derecha. Ahora, cuando tiende a 2 por la izquierda, ¿qué expresión funciona? X al cuadrado más 1. Y entonces esto vale 2 al cuadrado más 1, 5. Cuando tiende a 2 por la derecha será el límite de 3x menos 1. Pues 3 por 2 menos 1, que nos da 5. Como estos dos nos dan iguales, como el límite cuando x, recordad que, bien escrito sería así. Nos da 5 y esto es igual al valor del límite de nuestra función cuando x tiende a 2. ¿Vale? Esta sería la respuesta. Y el último, 0 vuelve a ser el punto de cambio. Es prácticamente idéntico el ejercicio, solo que tiende a otro punto y las expresiones hay una de ellas que cambia. En lugar de ser x al cuadrado más 1 es más 2. Pero es idéntico, pues será el límite cuando tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando tiende a 0 por la derecha. Escribimos la expresión correspondiente a cada uno de esos tramos. El primero será x al cuadrado más 2 y el segundo 3x menos 1. Y ahora hacemos cuentas. Pues este nos da 2 y este nos da menos 1. En este caso resulta que estos dos son distintos. Entonces, como el límite de esa función cuando x tiende a 0 por la izquierda es distinto del límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha, podemos concluir que no existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Esto es importante cuando veamos la continuidad de las funciones, que lo veremos la semana que viene. Es un concepto muy importante el hecho de que para que una función sea continua en un punto, ya os lo voy adelantando, ¿vale? Os voy haciendo spoiler. Una de las condiciones que se tiene que cumplir es que exista el límite de la función cuando x tiende a dicho punto. Y para ello tenemos que comprobar exactamente esto que estamos haciendo aquí. Si es una función definida a trozos y queremos comprobar la continuidad en estos puntos en los que cambia de una expresión a otra, tenemos que ver si los límites laterales, cuando nos acercamos a ese punto de cambio por un lado y por otro, coinciden o no. En el caso de que coincidan, ya tenemos una de las condiciones verificadas. Después, para que la función sea continua, lo que se tiene que cumplir es que la función en el punto exista, es decir, que la función esté definida en ese punto, y todo ello tiene que coincidir, que la función y el límite valgan lo mismo. Bueno, entonces, como ejercicios propuestos,
Os quedan ahí el 25 y el 35. Nos vemos por la tarde.